Habíamos dicho que el feudalismo es la tercera formación económica, social, política en el devenir de la historia y está paralelo con la división tradicional que comienza con la caída de Roma en el 476 después de Cristo y que esta división, el feudalismo, es de Karl Marx y Federico Engels, según a las relaciones de producción. Aquí el principal problema o la principal contradicción va a ser entre el señor feudal y el siervo, así como en el esclavismo era el amo y el esclavo, y próximamente la edad moderna va a ser el empresario y el proletariado, o la burguesía en ese tiempo. Bueno, comenzamos. El proceso comenzó primero con la caída de Roma, dijimos, en el 476 de Cristo, y la caída con ello del esclavismo. Era la antigua etapa de la historia que aún se daba. Ese fue el inicio. La consolidación se da con la desintegración del Imperio Carolingio, que lo que más han preguntado sobre este imperio es que ha sido el intento de reconstrucción del Imperio Occidental Romano. Eso vino en examen de admisión hace mucho tiempo. Con esta desintegración del Imperio Carolingio se va a consolidar el feudalismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? La razón era muy sencilla. El Imperio Carolingio era un poder centralizado y el feudalismo va a ser un poder descentralizado. ¿Y cómo pasamos de esto a aquello? Cuando se desintegra el poder central, los señores feudales van a obtener más poder porque los reyes van a perderlo durante muchas batallas. Pero ahorita vamos a ver eso en un momento. El Tratado de Verdún va a significar la desintegración del Imperio Carolingio. La expansión se da durante las cruzadas, el Renacimiento y urbano comercial. Recordemos que las cruzadas al final fue un fracaso y que solamente hizo que se desarrolle aún más el Renacimiento urbano comercial. Posteriormente, el Renacimiento urbano comercial va a eh, ralentizarse un poco, va a detenerse gracias a factores como la peste negra. Bueno, la crisis llega en el siglo XIV y es la descomposición del mercantilismo. El mercantilismo, como dijimos, el mercantilismo va a ser el inicio, la primera etapa del capitalismo. Acá podemos ver y podemos observar a simple vista con escuchar la teoría de que una etapa se engendra en la finalización de la otra. Por ejemplo, el antecedente de esa etapa, feudalismo, era la caída del feudalismo. Y el inicio, el antecedente del mercantilismo, se da con la descomposición del feudalismo. Una etapa se genera en la finalización de la otra. No es que una etapa es continuación de la otra o continúa después de la otra. Aquí en el mercantilismo va a aparecer el capital y después de esto se va a dar una gran acumulación de riquezas formándose después las revoluciones industriales. El fin es el triunfo del mercantilismo. Vamos a ver que en la Alta Edad Media el feudalismo va a tener un gran poder centralizado y sobre todo la iglesia, que va a ser la gran señora feudal. En el medioevo o llegando prácticamente a la Baja Edad Media, van a convertir el poder tanto el feudalismo como el capitalismo. Y la Baja Edad Media ya se va a dar la descomposición casi total del feudalismo y los orígenes netamente del mercantilismo o primera etapa del capitalismo. Vamos a ver las bases del sistema feudal. Las bases de este sistema feudal fue la tierra, que era signo de poder. A más tierra que tú tuvieras, tendrías más poder. En consecuencia, podemos nosotros pensar por qué era tan importante hacer guerras expansivas como las cruzadas, que fue un pretexto, que fue el pretexto, fue
conseguir de nuevo las tierras santas, pero el objetivo final era obtener más tierras. Esto es la causa de las cruzadas, la relación de vasallaje entre los propietarios. Va a haber dos clases de relaciones, una que va a ser de siervo a amo y de nobleza a nobleza. La de nobleza a nobleza va a ser desde una nobleza segundona o un noble segundón a, a un noble primario con más poder. Incluso va a haber una relación de dependencia con la iglesia, el llamado rey Juan sin tierra, que en su momento se le decía Juan sin tierra porque no tenía literalmente nada de tierra, lo había perdido todo pagando la nobleza para que pelee sus luchas. Tanto así que un día tuvo que llegar al Papa a suplicarle y decirle que le dé algún espacio para vivir. La cuestión era sencilla, el Papa le había quitado sus tierras, le había quitado lo poco que tenía. Fue una humillación de los reyes ante la iglesia en esta época. Las relaciones sin servidumbres que acabamos de mencionar hace 5 minutos, que era la explotación de los siervos por sus amos o señores feudales. Causas o factores del desarrollo. La descomposición del sistema esclavista, como hemos visto, del Imperio Carolingio, con el Tratado de Verdún. Y va a haber dos tratados más. Enseguida vamos a ver. La importancia de la tierra y la agricultura. Debemos recordar que la tierra era importante por la agricultura, era un gran sistema económico autárquico, era de autoabastecimiento. No tendrías que hacer comercio con ningún otro señor feudal, tú mismo te sostenías. El debilitamiento del poder central. ¿En cuál poder central? El poder central del Imperio Carolingio. Representaba ese poder central, una vez destruido, se desintegró en 3 zonas, 3 países entre comillas. Alemania, Francia e Italia. Pero eso lo veremos después en la próxima clase, donde voy a tocar Imperio Carolingio, Imperio Bizantino, Cruzadas y Árabes. Va a ser una clase muy entretenida y muy larga, más o menos unas 2 horas de teoría, 1 hora y media de teoría. Sí, va a ser un poco extensa. La inseguridad de la población europea. Vimos, bueno, ustedes van a ver, si están en el colegio, van a ver próximamente en su ciclo que el Imperio Romano va a ser invadido por los bárbaros. Esa va a ser la primera invasión de bárbaros y la segunda se va a dar durante la instauración del esclavismo. ¿Quiénes van a ser? Principalmente los normandos. Es así que el rey, ante no poder hacer nada, ya habían caído varias zonas, ante no poder hacer nada, le mandó a su gente, les ordenó, les dio el permiso de buscar a otros nobles, buscar otras personas con gran poder para que los pudiera proteger. Este va a ser un tratado y ahorita mismo lo vamos a ver en unos momentos. Elementos feudales. El feudo, que es la tierra, llamado manso para los siervos y reserva para el señor feudal. El señor feudal es el dueño del feudo y aquí ejerce su soberanía feudal. Se va a ver a finales del feudalismo y a inicios del mercantilismo en que el señor feudal no va a poder controlar a sus siervos. Los siervos tenían que trabajar la tierra y darle un tributo, un impuesto al señor feudal. Por lo tanto, no podían salir, no tenían que salir, no debían salir. Pero con la aparición del mercantilismo aparecieron las ciudades. Las ciudades empezaban a expandirse, a tomar territorio, a debilitar el feudalismo. Esto hizo que las ciudades atrajeran a más personas, incluso a los siervos. Los siervos, por su parte, van a ir por otro motivo, buscar ingresos adicionales, ya que al momento de irse los primeros siervos, el señor feudal quería obtener más tributos para compensar los que ya se han ido. Estos tributos van a querer ser conseguidos por los siervos, pero yéndose a la ciudad a poder conseguir dinero. Esto después se vuelve en un método fácil para que los siervos vayan a las ciudades, huyan de su feudo y escapen y se libren. Y luego se vuelvan mano de obra barata o esclava, una de las dos.
Bueno, el vasallo, que era el hombre que depende de otro hombre. Dijimos que el vasallo era un noble segundón. Había muchos motivos, de repente porque sus padres no le dejó tierras a él, porque le habían quitado sus tierras, o porque recién se había iniciado y no le habían dado tierras. Puede haber un montón de motivos. La cosa era que era un vasallo, era un hombre con menos poder, con menos tierras, pero seguía siendo de la nobleza. El feudo eh, va a desintegrarse un poquito y le van a dar un pedazo, una parcela de tierra a este vasallo. Luego lo veremos. La iglesia, llamada Gran Señora Feudal, porque tenía tanto poder que dijimos de antes que al mismo Juan Sin Tierra tuvo que humillarse Juan Sin Tierra para poder conseguir algo de la iglesia, algo que le pueda sustentar. Este había dado tantas tierras, tanto poder a la nobleza, que él se había quedado sin poder, no tenía cómo sostenerse. La iglesia era el centro cultural, el centro religioso en ese tiempo, la iglesia católica. Tenía un inmenso poder, sobre todo en la alta edad media, baja edad media, muy poca, y tenía que convivir con el mercantilismo y las ideas nuevas del Renacimiento y el humanismo mucho antes. Veremos que esta gran señora feudal poco a poco se va a desintegrar con la aparición de obras como Tomás Moro o Erasmo de Rotterdam. Será asunto para la próxima clase. Los caballeros, que eran hombres de armas, que inician la ceremonia del espaldarazo. Si tú eres un señor feudal, tú tienes tierras, tú posees más tierra, tú tienes que cuidar también tus tierras, tienes que hacer fronteras. Aquí era la época de los grandes castillos, grandes defensas, gran cantidad de gente. Los caballeros en este momento aparecieron oportunamente, porque si eras un caballero y lograbas tener hazañas como las del mío Cid, podías obtener tierras, y esas tierras te convertían en un noble. Así que podías pasar de caballero a noble, era muy oportuno. Los campesinos, los siervos de la gleba, que eran la clase productora, estos van a ser los que se van a ir a las ciudades después a conseguir un poco más de dinero para poder pagar los tributos al señor feudal, que no se contentaba porque ya habían desaparecido varios de sus siervos. Eran la base de la sociedad. Si hacemos una comparación con el Tahuantinsuyo, si acá en el feudalismo tenemos a los siervos de la gleba, allá en el Tahuantinsuyo tenemos a los Hatun Runas, que eran la base de la sociedad, el pilar, era la base para que las otras eh, dos, para que la sociedad se mantenga. Los villanos, que eran campesinos libres, a veces se les pagaban, pero era muy inusual, era muy extraño, pero podían obtener ciertos derechos y también ciertos deberes, como la prima nocte. Bueno, hasta aquí alguna duda que tengan, algo que no hayan comprendido bien, que repita las etapas, las causas, efectos o algo. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme en el chat. Bueno, como un datito extra, el señor feudal no era cualquier señor feudal. Un señor feudal era militar. Él iba a sus campañas expansivas. Él iba y todos sus vasallos tenían que seguirlo. Y había un dicho muy popular en esa época. Es, el señor de mi señor no es mi señor. Un vasallo obedecía a su señor y nada más que su señor. No podía ni siquiera obedecer, no debía obedecer a alguien que estaba más, en más nivel social que su amo. Él era fiel. Bueno, dijimos delante un repeticuado del proceso. Muy bien. Habíamos dicho que una
formación económica, social, una etapa surgía en los finales de la otra, así como del feudalismo va a ser, va a tener al mercantilismo, que es la primera etapa del capitalismo. Este feudalismo va a surgir a finales del esclavismo, en su desintegración, y su inicio se va a marcar con la caída del imperio carolingio, que era, en la pregunta de emisión, el intento de reconstrucción del imperio romano de Occidente. ¿Por qué era el inicio? Porque antes del feudalismo todo el poder era centralizado. Y este poder se va a desintegrar con el Tratado de Verdún en tres partes, lo que después se va a desintegrar en más zonas, dándose así el feudalismo y los poderes, el poder descentralizado. Dijimos que la expansión eran las cruzadas. ¿Por qué las cruzadas? Porque las cruzadas tenían como objetivo conseguir más tierras. A más tierras tienes más poder, y el poder se estaba acabando. Había zonas de expansión por todas partes. Si no lo encontrabas acá, tenías que encontrarlo en otra parte. ¿Y a dónde vas? Al oriente. Y claro, fue un total fracaso, pero tenía su lado bueno e hizo que el comercio eh, se expanda más. Ahora Constantinopla había caído, pero había más comercio. La expansión urbano-comercial va a ser gracias a que cayó Bizancio y hubo unas grandes relaciones económicas con China, con India. Uno más. Bueno, cuando hablamos de la crisis, hablamos de la descomposición y aparición del mercantilismo, que era la primera etapa del capitalismo. Esta primera etapa del mercantilismo va a hacer que las ciudades se expandan, a atraer a más personas, a siervos que van a escapar del feudo. Recordemos también que el mercantilismo se basaba en la acumulación de riqueza, de metales preciosos. Bueno, es un paréntesis. Hace la primera aparición del capital, aparición primaria, y con esto, en un momento después, en unos cuantos siglos, se va a dar la primera y segunda revolución industrial, gracias a esta acumulación de riquezas. Y el fin es el triunfo del capitalismo. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no hayan entendido? Para poder hacer un repeticuán. Bueno, dijimos que ya hablamos del Tratado de Verdún y que significa la descomposición del, eh, del poder central. Y les dije también que íbamos a hablar de dos tratados más, de otros tratados, para poder ver a fondo cómo sucedió esto, cómo se consolidó el feudalismo. Y acá está en un cuadro, en un círculo, dividido en tres tratados. El Tratado de Verdún, fragmentación del poder central; el Edicto de Kiersey, que era el reparto de Lutirangia, así se llamaba su propiedad de Lutero en ese momento. Era Italia. Lo que pasa es que una vez desintegrado el imperio carolingio, Lutirangia, al no tener un rey, porque su rey va a morir al poco tiempo de su repartición, se va a desintegrar totalmente Lutirangia y va a aparecer nuevos feudos, nuevos señores feudales. Se va a expandir el feudalismo de una manera rápida. Conmocionó a, la- toda Europa en ese momento. El edicto de Mersenne. Recuerden que les mencioné sobre la invasión de los normandos, que era la segunda invasión, porque la primera invasión ocurrió para el imperio romano occidental. Esto va a hacer que el feudalismo eh, pueda expandirse más. ¿Por qué? Tus, tus vasallos, tus esclavos, a las personas que no puedes proteger, tú le vas a autorizar que busque un señor feudal para que él sí te pueda proteger y así salvar tu vida. Es así que los señores feudales van a obtener siervos rápidamente.
El Tratado de Verdún, desintegración del poder central. Edicto de Kiersey van a obtener más tierras los señores feudales. Y edicto de Mersing va a hacer que obtengan más siervos. Más tierra, más siervos. Importantísimo. Son dos edictos que van a hacer que el feudalismo se consolide rápidamente. Bueno, mencionamos también el fracaso de las cruzadas, que va a ser en las etapas tardías del feudalismo. ¿Por qué cruzadas? Ya dijimos, por la búsqueda de tierras. Si no puedes conseguirlo en tu zona, vete a Oriente. Y la pelea de Francia y, bueno, la guerra entre Francia e Inglaterra, que va a hacer que estos poderes se debiliten. Bueno, las características políticas, la poliarquía feudal. Como hemos dicho, los feudos se van a hacer famosos, los señores feudales van a tener más siervos y más tierras, el reino va a poder protegerlos y va a aparecer una desintegración del poder central, que era el Tratado de Verdún. Es así que va a haber una poliarquía feudal, van a haber varios señores feudales, van a haber varios castillos, varias zonas influenciadas. Eh, Económicamente va a haber autarquía, autoabastecimiento y la principal actividad económica va a ser la agricultura. Hablamos de los siervos de la gleba y los villanos. Y con esto, en la consolidación del feudalismo, va a haber una caída del comercio. Pero vamos a ver que tiempo después se va a reactivar este comercio gracias a la aparición del mercantilismo, que va a hacer que las ciudades crezcan y atraer más personas. Y también mano de obra, barata y esclava, claro. A nivel cultural mencionamos a la iglesia y acá vamos a poder observar el predominio del pensamiento religioso, la escatología, que era pensamiento a poder ver el fin del mundo. Era una vida pensando en el fin del mundo, en el fin de todo, en el fin de la existencia. Eso significaba escatología. Providencialismo. Eh, Van a ver, si tengo tiempo, de repente mañana o la próxima semana vamos a tocar una clase de filosofía en la que vamos a poder ver eh, de repente algunos temas que ustedes me pidan, pero vamos a ver sobre todo filosofía medieval. Ahí vamos a ver el providencialismo, que va a tratar, va a decirnos que la historia está marcada por Dios. Dios sabe qué va a pasar con nosotros. Aquí podemos ver claramente el gran poder religioso que tenía la iglesia. La sociedad, la sociedad como vimos, si no hay una vida villana, o sea, en las villas, en las ciudades más o menos tan expandidas, va a haber una vida rural. Un decaimiento de las ciudades, claro está. El clero va a ser los que oran, nobleza los que pelean, y el pueblo va a ser los que trabajan, siervos, colonos, y también está considerada la burguesía. Debemos considerar de nuevo que la clase productiva era la base de la sociedad, como en el Tahuantinsuyo eran los Hatun Runes. Muy importante, no hay que olvidarnos de ese dato. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de continuar? Si tienen alguna pregunta, escriban en el chat. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces seguimos. Eh, en la clase de hoy día hemos hablado, bueno, en la clase de literatura, eso, lo del círculo, son los tratados que se llevaron a cabo. Sí, son los tratados y que se han dado para poder consolidar al